Listo, ahora sí. Nuestro segundo punto nos dice, pues, que hay un sistema de transporte masivo que va a tener 10 estaciones, que empieza desde E1 y va aumentando en una unidad, ¿no? Y llega hasta E10. Asimismo, nos dicen que entre estaciones, entonces acá nos están diciendo que entre estaciones se demora 4 minutos de una estación a la otra. Y tenemos también que dice que en cada parada o cuando se detiene, son 30 segundos que se le suman a lo que ya lleva de recorrido. Entonces acá nos dice, de siguiente después de ver la... bueno, nosotros vemos la gráfica y como pueden ver la gráfica, los puntos negros es en donde el Transmilenio o el transporte masivo se detuvo. En R1 vemos que se detuvo en E2 y en E4 y E5. Y E8 y E9. E9, perdón, y E10. Ahora nos dice que la ruta número 2 empieza en E1, llega a la E6 y termina en E10. Lo siguiente es la ruta 3, también empieza en E1, pasa a E3, luego llega a E4, después a E7 y de últimas a E10. Ay, no, perdón. Uy, me equivoqué. Este no era R3. Disculpe. Estaba viendo R4. Ahora sí, R3 nos está diciendo que para en la estación 1, en la estación 3 y en la estación 8. Ahora sí, en la ruta número 4 nos dice que va en E1, E3, E4, E7 y E10. Y la última es una ruta fácil. Paran todas. Ahora, nos está diciendo en la parte de abajo de la gráfica, nos dice un usuario que desea ir de E1 a E10 en el menor tiempo determinó con base en la figura que la ruta más conveniente que más le conviene tomar era R2 y estimó el tiempo que tardaría viajando en el bus así. Entonces, ¿nosotros cuántas estaciones tenemos? 10. 10. Entonces nosotros tenemos 10 estaciones, ¿no? Y acá nos está diciendo que cuánto se demora entre cada estación. 4 minutos. Entonces, si nosotros tenemos 10 estaciones, ¿qué podemos hacer para encontrar el valor o un valor final? Pues, profe, ¿no multiplicaríamos la cantidad por los minutos? Pero la cantidad de qué? ¿De estaciones?
o de rutas? Sí, señor, de estaciones son Listo. 10. Muy bien, sí, correcto. Correcto, Andrea. Entonces nosotros tenemos las 10 estaciones y lo vamos a multiplicar por los 4 minutos que nos dice que se demora entre estaciones. Entonces, ¿cuánto nos da esa multiplicación? 40. Listo, nos da 40. Muchas gracias, Juan. Entonces nos da 40 ¿qué? Minutos, segundos, estaciones. Minutos. Minutos. Listo, minutos. Muy bien. Entonces ya, ahora sí tenemos un valor. Nos dice que para el usuario que quiere ir desde la estación 1 hasta la estación 10, se va a demorar 40 minutos. Ahora nos dice también en el texto que la ruta que él escogió fue esta, la ruta número 2. ¿Por qué escogió la ruta número 2? Porque es la que llega más rápida a la 10. Listo, muy bien, sí, correcto. Pero entonces como llega más rápido, ¿y cuántas paradas o cuántas veces se detuvo el Transmilenio? 3. Entonces tenemos que son 3 veces, ¿no? Y acá nos están diciendo que cuando se detiene o cuando hay una parada, ¿cuántos segundos pasaron? 20. 30, ¿no? ¿Y cuántas veces se detuvo el Transmilenio? 3. 1 minuto con 20 segundos. Entonces sería, si sumamos los 30 segundos, y que son 3, y son 3 veces las que se detuvo el Transmilenio, nos dan total ¿cuánto? Minuto y medio. 1 minuto con 20 Minuto y medio. Listo. Tenemos que, nos queda minuto y medio. Si sumamos estos dos, pues nos va a dar el resultado final o el tiempo que se duró el señor en llegar desde la estación 1 hasta la estación 10 y contando las paradas, ¿no? Entonces es 41, 30, ¿no? Entonces el muchacho se demoró 41 minutos y 30 segundos. ¿Es la mejor ruta que se puede obtener? Según la gráfica, pues solo hay otra ruta que también para 3 veces, que es la ruta 3, pero lo que pasa es que en nuestro problema dice que tiene que llegar ¿a qué estación? A la de 10. Bien. Nuestro problema nos dice que sale en la estación 1 y tiene que llegar a la estación 10. Pero en la ruta 3 no llega a la estación 10. La ruta 1, la ruta 2, la ruta 4 y la ruta 5 sí llegan. Pero pues la diferencia es que las otras rutas se demoran mucho más, tienen muchas más paradas. Entonces obviamente, bueno, paradas o se detiene mucho más el carro. Entonces ahí sí, pues nos vamos a demorar O mucho sea más que tiempo. solo recorre. ¿Cómo? O sea que solo recorren las estaciones. No, recorre las 10, pues se cuenta desde la primera. Entonces 1, 2, son 10 estaciones las que él va a recorrer. Si contáramos los pasos, los huecos, sí serían 9, ¿no? Si contamos estos espacios nos da 9 y pues estos 40 minutos pues no terminan siendo 40 minutos, sino ¿cuánto? ¿9 por 8 cuánto sería? 72. Ay, 9 por 4, perdón. Uy. Sí, es 9 por 4. 9 por 4 nos da 36. Entonces, pues estaríamos quitando 4 minutos a este. Entonces, por esa parte no les he dicho que cojan estos huecos porque pues nos queda más fácil para el problema
cogerlo todo como como un número exacto. En este caso como 40, un múltiplo de 10. Entonces ya después de eso, nosotros cuando sumamos nos da 41,30, ¿no? Ahora nos remetimos otra vez al módulo y vemos, bueno, leemos las proposiciones que el usuario también hizo. Entonces, nos dice, un usuario que desea ir de E1 o la estación 1 hasta la estación 10 en el menor tiempo determinó, con base en la figura, que la ruta que más le convenía tomar era R2 y estimó el tiempo que tardaría viajando en el bus así. Contó la cantidad de tramos entre estaciones consecutivas que había en su recorrido. ¿Cuántas estaciones tenemos nosotros? 10. Listo. Entonces hicimos la misma, estamos haciendo lo mismo que el personaje, estamos solo contando. Segunda proposición, nos dice, multiplicó el número obtenido en 1, o sea, en la proposición 1, que son las 10 estaciones, por la cantidad de minutos. ¿Que cuántos minutos son? 4. ¿Qué tardará entre estaciones consecutivas? Eso nos da un total de 40 minutos. ¿A nosotros nos dio igual? Hicimos el mismo proceso, sí, acá están las 10 estaciones y multiplicamos por 4. Nos dan total 40. Y la tercera proposición es, al resultado anterior le sumo 30 segundos por la parada que hará en E6, que da 40,5. Pero es que, muchacho, acá digámoslo así, es que él no solamente paró en E6, sino también paró en ¿qué? En E1 y en E10. Entonces, por eso se toman todos los tiempos. Nos dice en total, entonces, que la proposición 5 queda diciendo que son solo 40,5 segundos. Entonces, si nosotros ya nos detuvimos en E1, cuando nos detengamos en E2, será la segunda detención del carro. Entonces, ¿hay cuántos segundos se le tienen que añadir? 30. 90. Si vamos y ya tuvimos esta, ya nos paramos una vez, entonces acá ya vamos 30 segundos, ¿no? Y cuando nos dicen que es en E6, pues es la segunda detención, ¿no? Y acá también son 30 segundos. Pero en total, en global, ¿cuánto tiempo ha estado detenido el bus? Un minuto. Un minuto, ¿no? Entonces, cuando nos dicen que estamos en E6 y acá nos dice que la suma les da 40,5, pero si nosotros la hacemos nos da 41. Entonces, ¿esa proposición es correcta o no? Sí, es correcto. Sí, profe. Entonces, ¿esa proposición es correcta o incorrecta? Pues según las proposiciones, acá nos dicen, este procedimiento en los pasos es incorrecto. Este procedimiento es incorrecto en los pasos A, 1 solamente, B, 1 y 2 solamente, C, 2 solamente, o D, 2 y 3 solamente. Entonces, ¿cuáles las proposiciones que son correctas e incorrectas?
La Entonces, 1, profe. la A Sí. contó la ¿Está cantidad de incorrecta? tramos entre estaciones consecutivas. Si nosotros, la A también mejora ya la listo. Sí, si nosotros contamos las estaciones, no, sino los tramos o los espacios que hay entre estaciones, pues ¿cuántos espacios hay? Acá hay 1, acá hay 2, acá hay 3, acá hay 4, acá hay 5, acá hay 6, acá hay 7, acá hay 8, acá hay 9. ¿Se sigue contando después? No, porque nosotros empezamos en la estación 1 y nos bajamos en la estación 10. ¿Cuántas estaciones hay? 10 estaciones. ¿Cuántos son los espacios que hay entre estaciones? 9. Entonces la primera proposición nos dice, contó la cantidad de tramos entre estaciones consecutivas que habían en su recorrido y da el total 10. El total de 10 son las estaciones. ¿Cuántos tramos hay entre las estaciones? 9. 9. Entonces, ¿cuál es la proposición? ¿Cuáles son las proposiciones que son incorrectas? La 1 nomás, profe. Y la 2. ¿La 2 también es correcta o incorrecta? Si nosotros... Si nosotros hacemos como el muchacho nos está diciendo acá y multiplicamos 10 por 4 nos da 40 minutos, correcto. Pero eso nos estaría contando cada estación. Si nosotros multiplicamos los tramos de las estaciones, que los contamos y nos dio 9, 9 por 4, ¿cuánto nos da? Dime, Brian. Profe, pero es que ahí en la pregunta él no está diciendo sobre los tramos, mientras que en la primera, ahí sí él está diciendo la cantidad de tramos. Por eso, pero es que acá nos dice en la segunda que él multiplicó el número obtenido en la proposición 1. Por eso sale un 10. Entonces, sí, cuando nosotros multiplicamos 10 por 4 nos da 40. Si multiplicamos 9 por 4 nos da. Y luego dice que tardará entre 2 estaciones consecutivas, pero estaciones, no tramos. Pero es que las estaciones consecutivas y los tramos es lo mismo, porque de aquí a aquí hay un tramo, o son estaciones consecutivas, ¿no? Entonces acá hay 4 minutos. Si nosotros salimos de E2 a E3, acá hay otros 4 minutos. De E3 a E4, otros 4 minutos, y así sucesivamente. Lo que pasa es que acá lo último, pues E10 no va a tener otra pareja, sino llega hasta E10. Si contamos los cuadritos, esos cuadritos o esas uniones que les he puesto arriba, ¿qué valor nos da? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Son 9 tramos o son 9 espacios que hay entre estaciones consecutivas, entre estas 10 estaciones consecutivas. ¿Cuántas estaciones hay? 10. Si multiplicamos ese 10, el número de estaciones, por la cantidad de minutos que se desplaza de una estación a la otra, nos daría 40. Pero es que lo que pasa es que nosotros nos detenemos y nos quedamos acá en E10. Entonces, este pedacito que sería el último trayecto, que acá sí contaríamos el décimo, pues no está. Porque no hay otro trayecto después del E10, sino solamente llega hasta E10.
Por eso les estoy acá. Si nosotros hacemos esta multiplicación, bueno, si sumamos esos tramos nos da 9. Y si multiplicamos esa sumada de los tramos por 4 nos da 36. Entonces, acá otra vez volviendo al módulo. En la primera proposición nos dice, se contó la cantidad de tramos. O sea, estos tramos, esto es lo que yo les estoy acá poniendo. Esto. Estos son los tramos. Y en la segunda proposición nos dice, multiplicó el número obtenido en 1. En este caso nos dice que son 10, pero cuando nosotros los contamos, ¿cuánto nos da? 9. Entonces, esa respuesta que nos dan ahí es correcta. ¿Mm? O sea que solo recorrió 2. Dos estaciones, no, él recorrió las 9 estaciones, porque él empezó en E1 y llegó a E10, él recorrió las 10 estaciones, pero el desplazamiento que tuvo fueron 9 tramos. Entonces, si nosotros contamos las estaciones, sí nos dan 40, como nos dice en la proposición, pero cuando nosotros contamos las estaciones, bueno, no las estaciones, sino los tramos, nos da 9. Entonces ya la primera proposición no es. Si nosotros seguimos en la segunda, si nosotros multiplicamos la proposición, acá como nos dice, que nos da el número 10 por 4, si es 40. ¿Esa proposición es correcta o no? Es correcta, ¿no? No. Sí, sí, pues en este caso, como nos dicen, sí, eso es correcto. Si multiplicamos 10 por 4, pues nos da 40. Pero lo que nosotros acá tenemos que ver es que en el punto 1 nos dijo que contáramos era los tramos. Y cuando nosotros contamos los tramos, nos da solo 9. Cuando multiplicamos 9 por 4 nos da 36. Que no es el valor que nos está dando en la segunda proposición. Entonces, si nosotros contamos los tramos, la primera y la segunda proposición no es válida, es incorrecta. Si nosotros contamos las estaciones, tanto la primera como la segunda proposición es correcta y la tercera es la que termina siendo incorrecta. En este caso, como nos están diciendo que tenemos que contar, son los tramos, o sea, los espacios que hay entre una estación y la otra, no nos está dando el valor que nos está diciendo acá en la guía, en el módulo. Entonces, tanto la primera proposición como la segunda proposición es incorrecta. Entonces, la respuesta correcta a esa pregunta es la B. ¿Dónde voy a poner acá? Entonces, el punto 2. La respuesta correcta es la B. Y ahora punto 3. Listo. ¿Hay alguna duda con respecto a este ejercicio? No, profe. ¿Seguros? Listo. Entonces, ¿alguien puede leer el tercer punto, por favor? Una persona que vive en Colombia tiene inversiones en dólares en Estados Unidos y
sabe que la tasa de cambio del dólar respecto al peso colombiano se mantendrá constante. Este mes, siendo un dólar equivalente a 2.000 pesos colombianos y que su inversión en dólares le dará ganancia del 3% en el mismo periodo. Un amigo le asegura que en pesos sus ganancias también serán del 3%. La afirmación de su amigo es A, correcta, pues sin importar las variaciones de la tasa de cambio, la proporción en la que aumenta la inversión en dólares es la misma que en pesos. B, incorrecta, pues debería conocerse el valor exacto de la inversión para poder calcular la cantidad del dinero que ganará. C, correcta, pues el 3% representará una proporción fija en cualquiera de las dos monedas, puesto que la tasa de cambio permanecerá constante. D, incorrecta, pues el 3% representa un incremento que será mayor en pesos colombianos, pues en esta moneda cada valor representa un valor de 2.000 veces mayor. Listo. Entonces nosotros nos dicen que hay un muchacho que va a hacer la conversión de la tasa de dólares a pesos y también que tiene una inversión de un 3% y quiere saber si es posible, bueno, no si es posible, si esa tasa de inversión cambia con respecto cuando uno también hace el cambio de los billetes. Entonces, en este caso, nosotros nos están diciendo esto. Solamente esto nos dicen en el problema, que un dólar es igual a 2.000 pesos colombianos. Ahora, yo les voy a poner como ejemplo. Entonces, el muchacho tiene 100 dólares. ¿Y cuánto valdrían esos 100 dólares? En pesos colombianos. Si un peso vale 2.000, entonces 100 dólares sería 200.000. multiplicar 100 por 2.000. ¿Cuánto nos da? Sí, señor. 200.000. 2 Entonces nos millones. da los 3 ceros y le añadimos estos dos. Listo, nos dio 200.000. Ahora, estos 200.000, igual que este 100%, que estos 100 dólares, nos está representando un porcentaje. El porcentaje de 100 pesos, de estos 100 dólares, es igual a un 100%, ¿no? Pero queremos nosotros saber a cuánto termina valiendo estos 100 dólares cuando tenemos un 3%. Entonces nosotros queremos saber cuánto vale estos 100 dólares. Bueno, sí, ¿cuál es la inversión que él obtiene cuando está teniendo o cuando tiene 100 dólares? Nosotros tenemos que el 100 dólares va a ser el 100% de nuestra persona. Entonces nosotros vamos a multiplicar 100 por 3 y lo vamos a dividir sobre 100%. Entonces, ¿cómo así? Ponemos nuestra X acá. Y vamos a multiplicar el 100, que son los dólares, por un 3%. Que es la inversión que nos dice que el muchacho quiere saber si es 3%. Bueno, ¿cuánto dinero le representa ese 3%? Entonces acá nosotros vamos a dividir por 100. Como sabemos, si hay una magnitud, al igual que cuando hay un número de igual orden, se nos cancelan o se simplifican y van a 1. Entonces el porcentaje se fue. Al igual que los ceros, este 0 con este 0 y este 0 se va con estos dos ceros. Entonces nos queda en total que es $1 por
3 sobre 1. ¿Cuánto nos da eso? Eso nos da $3. Listo. Ahora nosotros vamos a ver, bueno, si nosotros sumamos este 100, a ese 100, estos $3 nos va a dar ¿cuánto? Pues $103, ¿no? Si nosotros hacemos la conversión a pesos colombianos, ¿cuánto termina siendo? 103 por 2000, ¿cuánto es? Entonces, 0 por 3, 0. 0 por 3, ¿cómo es que es esto? 0, 0, 0. Después sigue acá el 0, otro 0, otro 0, otro 0. Son 3 ceros más. Este por este. Y ahora sí, 2 por 3. ¿Qué pasó? Entonces acá nos da 6, acá otro 0 y acá nos da un 2. Entonces nos da 2, 0, 6. ¿Esto cuánto nos dio en total? Cuando nosotros hacemos esa inversión de un 3% en dólares y hacemos la tasa de cambio, pues nos termina dando que fue lo que ganó. ¿Cuánto fue que ganó? ¿O cuánto fue el resultado? Ese resultado, este de acá, ¿no? Entonces, cuando este muchacho hace la inversión en dólares, nos da 206 mil pesos. Ahora nosotros, para comprobar esa información, lo que vamos a hacer es coger el 2000, bueno, estos 2 millones, esos 200.000, y vamos a hacer lo mismo. Vamos a coger acá 200.000. Y lo vamos a multiplicar por 3%. Y eso, pues, obviamente, como lo hicimos también en el proceso anterior, y a este lo vamos a dividir sobre 100. Entonces, se cancelan los porcentajes, igual que los ceros. 2 ceros se nos cancelan, muy bien. Y nos queda 20.000, no, 2.000 por 3. ¿Y eso cuánto nos da? 6.000. Si nosotros sumamos estos 6.000 a estos 200.000, ¿cuánto nos queda? Pues nos da 206 mil pesos. Entonces la conversión es la misma. No importa si el muchacho tiene la plata en dólares y hace la inversión, o la tiene en pesos colombianos y hace la inversión, porque nos va a dar el mismo resultado. Si acá se dan cuenta, 206.000, y acá también nos da 206.000. Entonces nos está diciendo que, ¿cuál entonces es la respuesta correcta? No sé. Entonces la tasa de cambio cambia, correcto, pues el 3% representa una proporción fija en cualquiera de las dos monedas, pues la tasa de cambio permanece constante. Entonces, sí, la respuesta correcta es la C. Entonces, acá ponemos 3. Entonces,
Bueno, entonces esa nos dejamos que la respuesta correcta es la C. ¿Listo? Entonces, muchachos, el punto 4, sí se los dejo que lo hagan ustedes, porque es que ese punto está fácil. Y ahí mismo nos dice cuál es la respuesta. La respuesta correcta a ese punto es la C. ¿Pero por qué?